Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imaginen una cocina bretona en 1833. El vapor se eleva de una olla de sopa caliente. Su aroma llena la modesta casa. Una criada de rostro amable, Hélène Gégadot, la sirve con una sonrisa gentil. La familia la adora. La llaman la Bonne Hélène, la buena Hélène. Pero en esa sopa, disuelto e invisible, se esconde un secreto mortal, un ingrediente que no es de este mundo, sino del infierno mismo. Nadie sospecha que la mano que los alimenta es la misma que los condena a una agonía indescriptible. Esta es la historia de cómo una de las envenenadoras en serie más prolíficas de la historia se ocultó a plena vista, dejando un rastro de muerte durante casi 2 décadas. En los albores del siglo XIX, la Bretaña francesa era una tierra de contrastes brutales, un paisaje de belleza salvaje y costas escarpadas que ocultaba una realidad de pobreza endémica, superstición arraigada y una fe tan inquebrantable como el granito de sus iglesias. En este rincón aislado del mundo, en la pequeña comuna de Plouhinec, nació en 1803 una niña llamada Hélène Gégadot. Su llegada al mundo no fue un presagio, sino un susurro más en el coro de la miseria. Hija de trabajadores agrícolas, su infancia estuvo marcada por el ritmo implacable de la siembra y la cosecha, una existencia dictada por el sol, la lluvia y la voluntad de Dios. La tierra era estéril, no solo en su capacidad para dar frutos abundantes, sino también en las oportunidades que ofrecía. Crecer aquí significaba aceptar un destino de servidumbre, una vida de manos callosas y espalda encorvada. Pero el destino de Hélène sería torcido por una tragedia que asolaba Europa. A la edad de 7 años, una sombra aún más oscura que la pobreza cayó sobre su hogar. El cólera, ese jinete invisible del Apocalipsis, galopó a través de su aldea, llevándose consigo a su madre. La pérdida no fue solo emocional, fue una fractura existencial. Para una niña en esa época y lugar, la madre era el ancla, el refugio, el único calor en un mundo frío. La muerte de su madre la dejó a la deriva, una huérfana en un mar de incertidumbre. Este evento traumático, esta pérdida primordial, plantó una semilla en el alma joven de Hélène, una semilla oscura y silenciosa que encontraría un terreno fértil en los años de soledad y resentimiento que estaban por venir. Sin el cuidado materno, ella y sus hermanas fueron dispersadas. Hélène fue enviada a vivir con 2 de sus tías, ambas sirvientas en la casa parroquial de Boubry, al servicio del cura. Su infancia había terminado abruptamente. Su nuevo hogar no era una familia, sino un lugar de trabajo. Su nueva vida no sería de juegos y aprendizaje, sino de obediencia y servicio. La niña de Plouhinec entraba en un mundo de sombras, llevando consigo el dolor silencioso de una pérdida que nadie podía entender ni sanar. Una herida que supuraría veneno durante las próximas décadas. La casa parroquial de Boubry se convirtió en el primer campo de entrenamiento de Hélène. Bajo la tutela de sus tías, aprendió los rigores de la vida de una sirvienta. Aprendió a fregar suelos de piedra hasta que sus rodillas dolieran, a avivar el fuego en las frías mañanas bretonas y, sobre todo, a ser invisible. Observaba el mundo desde las sombras de la cocina y los pasillos, absorbiendo no solo las tareas domésticas, sino también las dinámicas de poder, las hipocresías susurradas y los secretos guardados tras puertas cerradas. Fue aquí donde su educación formal comenzó, no en letras, sino en el arte de la cocina y el conocimiento de las hierbas. Aprendió a distinguir las que curaban de las que calmaban, y quizás aquellas cuyo poder era mucho más siniestro.
para refinar su formación y hacerla una candidata más deseable para el servicio doméstico, fue enviada a un convento cercano, con las Hermanas del Sagrado Corazón de María, en Auray. Si la rectoría fue una escuela de servidumbre, el convento fue una prisión de piedad forzada. La vida tras sus muros era una rutina monótona de oración, trabajo y silencio. Para una joven que ya albergaba un núcleo de resentimiento y abandono, este ambiente opresivo no ofreció consuelo, sino que avivó las brasas de su oscuridad interior. Se sentía, una vez más, desechada, entregada a otros para ser moldeada a su antojo. Es en este periodo donde las primeras anomalías inexplicables parecen surgir: pequeños actos de sabotaje en la cocina, herramientas que desaparecían y, más inquietante, episodios de enfermedades repentinas y violentas entre las otras novicias o las monjas. Vómitos, calambres estomacales agudos que se atribuían a la mala calidad de la comida o a la voluntad divina. Nunca se encontró una causa clara, y ninguna sospecha formal recayó sobre la callada y eficiente Hélène. Sin embargo, una nube de malestar parecía seguirla. No era una rebelde abierta. Su insurrección era silenciosa, insidiosa. Finalmente, completó su formación y fue liberada del convento. Salió al mundo no como una joven piadosa y reformada, sino como un recipiente de amargura contenida. Las sombras del convento no se quedaron atrás. Se habían adherido a su alma, listas para extenderse sobre los hogares desprevenidos, que pronto le abrirían sus puertas. Con su formación completada, Hélène Regadó entró en el mundo laboral como cocinera, una profesión que le otorgaría un poder íntimo y terrible sobre la vida de sus empleadores. Su primer puesto significativo fue en 1833, en la casa del padre Ledrogo, en el pueblo de Seglien. Rápidamente se ganó la confianza del sacerdote y su familia. Era todo lo que se podía desear en una sirvienta: devota, trabajadora incansable y, sobre todo, una cocinera excepcional. Sus sopas y guisos eran elogiados. Su presencia, una bendición para el hogar. Pero la bendición pronto se tornaría en una maldición insondable. La primera en probar el verdadero sabor de la cocina de Hélène fue su propia hermana, Anne Regadó. Anne, que trabajaba cerca, vino a visitarla, un reencuentro familiar que debería haber sido alegre. Hélène le preparó una sopa especial. Poco después de comerla, Anne cayó violentamente enferma. Los síntomas eran terroríficos: calambres abdominales que la doblaban de dolor, vómitos incesantes y convulsiones. Murió en una agonía espantosa. En una época donde el cólera era un fantasma siempre presente, nadie cuestionó el diagnóstico. Hélène interpretó el papel de la hermana afligida a la perfección, su dolor público enmascarando cualquier atisbo de la verdad monstruosa. Había cruzado el umbral y descubrió que matar era fácil. El veneno no dejaba rastro visible y el luto le confería simpatía. El sabor de la muerte era adictivo. En las semanas siguientes, la tragedia continuó golpeando la casa del padre Ledrogo con una crueldad metódica. 7 personas en total, incluyendo la madre y el padre del sacerdote, sucumbieron a la misma enfermedad misteriosa y fulminante. Cada muerte seguía al consumo de una comida preparada por Hélène. El pueblo susurraba que la casa estaba maldita, que la cocinera traía consigo la mala suerte. La veían como una portadora de desgracias, una figura trágica a la que la muerte parecía seguir. Nadie, ni por un instante, consideró la posibilidad de que no fuera una seguidora de la muerte, sino su autora. Hélène, rodeada de los cadáveres de quienes había alimentado, perfeccionaba su arte, aprendiendo que una pizca de polvo blanco
en la sopa adecuada, era la llave para ejercer un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Tras la masacre en Seglien, Hélène Gégadot no se detuvo. Se convirtió en una nómada de la muerte, moviéndose de un pueblo a otro, de una casa a otra, perfeccionando su terrible oficio. Su método era tan simple como efectivo. Llegaba a un nuevo empleo. Se presentaba como una mujer piadosa y una cocinera diligente, ganándose rápidamente el afecto y la confianza de la familia. Y entonces, cuando menos se lo esperaban, servía su plato estrella, la sopa del diablo. Su arma predilecta era el arsénico, un veneno casi perfecto para la época. Era fácil de obtener, comúnmente vendido en forma de papel matamoscas. Hélène simplemente hervía estas hojas de papel en agua para crear una solución letal, inodora, incolora e insípida. Unas pocas gotas en una sopa, un guiso o una tarta eran suficientes. Los síntomas, vómitos, diarrea, dolor abdominal extremo, imitaban a la perfección los del cólera o la disentería, enfermedades mortales y comunes que servían de coartada perfecta para sus crímenes. Su estela de destrucción se extendió por toda la Bretaña. En Guernes, 3 personas, incluidos 2 niños, murieron en la casa donde trabajaba. En Auray, en la casa de Madame Le Fur, la propia señora de la casa falleció. En Pontivy, en Lorient, en Hennebont, el patrón era siempre el mismo. Un periodo de calma, seguido de una explosión de muertes súbitas y agónicas. Lo más desconcertante para las autoridades, en retrospectiva, era la aparente falta de motivo. Hélène no mataba por herencia o por dinero. Rara vez robaba algo más que objetos de poco valor. Su recompensa era de naturaleza psicológica. Cada muerte era una afirmación de su poder, un acto de control absoluto en una vida que, por lo demás, había sido de total impotencia. Era la venganza silenciosa de la sirvienta contra un mundo que la había tratado como a un objeto. A medida que el número de muertos a su alrededor crecía, también lo hacía su reputación. Dejó de ser simplemente desafortunada. En el folclore local, se convirtió en una figura de mal agüero, un presagio andante de la fatalidad. La gente la llamaba Ankou, la personificación de la muerte en la mitología bretona. Este miedo, paradójicamente, la protegió. La gente no la acusaba, simplemente la despedía y se alegraba de verla partir. Pero tras casi 2 décadas de asesinatos impunes, el patrón se estaba volviendo demasiado evidente para ser ignorado. Demasiadas muertes, demasiadas coincidencias. El susurro del veneno comenzaba a oírse más fuerte que el lamento del cólera. En 1833, Hélène Gégadot llega a la pequeña localidad de Guernes para trabajar como cocinera en el presbiterio del cura, el padre François Ledrogo. Para la comunidad, su llegada es una bendición. Hélène es piadosa, trabajadora, y su devoción parece inquebrantable. El presbiterio, un lugar de paz y fe, se convierte en su nuevo escenario. Pero bajo la superficie de esta calma rural, una oscuridad insondable ha comenzado a echar raíces. El primer presagio llega en junio. Anne Ledrogo, la hermana del sacerdote que vive con él, cae repentinamente enferma. Sufre violentos calambres estomacales, vómitos incesantes y una sed insaciable, síntomas que los médicos locales, desconcertados, atribuyen a una forma agresiva de cólera. Hélène, con una expresión de profunda preocupación grabada en el rostro, la cuida día y noche, le prepara caldos, le administra remedios y reza a su lado. Es la imagen misma de la compasión. Anne muere en una agonía terrible, y Hélène es quien cierra sus ojos, llorando junto a un sacerdote devastado. 3 meses después, mientras la pena aún embarga la casa, el padre anciano del cura, que está de visita, sufre el mismo destino fulminante. De nuevo,
Hélène es la enfermera abnegada, la última persona en ofrecerle consuelo. La tragedia parece un castigo divino, una racha de mala suerte inexplicable. Nadie sospecha de la cocinera de rostro amable que prepara las comidas. Nadie conecta los puntos. El propio padre Ledrogo, consumido por el dolor, cae enfermo poco después. Los mismos síntomas, la misma espiral de sufrimiento. Hélène no se aparta de su lecho, susurrando oraciones mientras el veneno que ella misma administró recorre las venas del hombre que le dio cobijo. En menos de 6 meses, 7 personas dentro del círculo del presbiterio, incluyendo al propio sacerdote y a la sobrina de Hélène, Virginie, mueren en circunstancias idénticas y atroces. Guerin está de luto, aterrorizado por la enfermedad que parece haberse ensañado con la casa de Dios. Y en medio de todo, Hélène Llegado, el ángel negro, permanece intocable, una figura de piedad y dolor, habiendo perfeccionado el arte de matar a plena vista. El método de Hélène Llegado era tan simple como diabólico, una rutina macabra perfeccionada en las cocinas donde se ganaba la confianza de sus empleadores. Su arma predilecta era el arsénico, un polvo blanco, insípido e inodoro, fácilmente accesible en la Bretaña del siglo XIX como veneno para ratas. Para ella, era el instrumento perfecto de un poder silencioso y absoluto. Lo introducía en los alimentos con una naturalidad escalofriante. Una pizca en la sopa caliente, mezclado en la masa de un pastel o disuelto en una copa de vino. La dosis era cuidadosamente calibrada, no para matar instantáneamente, sino para inducir un sufrimiento que simulaba enfermedades comunes, como la disentería o el cólera, desviando así cualquier sospecha. Pero el verdadero horror no residía únicamente en el acto de envenenar, sino en el teatro psicológico que lo rodeaba. Hélène no huía tras cometer sus crímenes. Al contrario, se convertía en la figura central del drama. Se transformaba en la enfermera solícita, la cuidadora devota que permanecía junto al lecho de sus víctimas. Les limpiaba la frente sudorosa, les ofrecía agua que no podían retener y les susurraba palabras de consuelo, mientras sus cuerpos se retorcían de dolor. Esta proximidad íntima con la muerte que ella misma provocaba parece haber sido una fuente de profunda gratificación. Testigos de la época recordarían más tarde su extraña calma, a veces incluso una serenidad casi alegre, mientras observaba la agonía que sus propias manos habían desatado. Era un acto de dominación total. La persona que les ofrecía una aparente salvación era, en realidad, su verdugo. Este doble papel le proporcionaba una coartada perfecta y un control absoluto sobre los momentos finales de sus víctimas. Se deleitaba en el poder de dar y quitar, de ser percibida como un ángel de misericordia, mientras operaba como un demonio. La sonrisa serena, la palabra amable, el gesto de cuidado, todo era una máscara para ocultar el vacío de empatía y la emoción de un depredador que disfruta de su caza. Matar no era suficiente. Necesitaba presenciar el desmoronamiento de la vida, controlar la narrativa de la tragedia y salir de ella como una heroína trágica, lista para buscar su próximo escenario. Para comprender cómo Hélène Llegado pudo llevar a cabo su reinado de terror durante casi 2 décadas sin ser descubierta, es fundamental sumergirse en el mundo en el que vivía, la Bretaña de principios del siglo XIX. Esta no era la Francia de los salones parisinos y los avances científicos. Era una región aislada, rural y profundamente arraigada en tradiciones ancestrales. La vida estaba dictada por los ciclos de la tierra, la fe católica
y un denso tapiz de supersticiones y folclore. La muerte súbita, aunque trágica, no era un evento que automáticamente desencadenara una investigación. En una época donde las epidemias de cólera, tifus y disentería arrasaban poblaciones enteras con síntomas muy similares a los del envenenamiento por arsénico, vómitos, diarrea, calambres, la muerte era una compañera familiar y a menudo inexplicable. La ciencia forense estaba en su más tierna infancia, las autopsias eran raras y la toxicología, una disciplina desconocida para los médicos rurales. Las muertes se atribuían a la voluntad de Dios, a fiebres malignas o, en los susurros de los más ancianos, a la influencia de fuerzas oscuras. En la mitología bretona, el Ankou, una personificación esquelética de la muerte, viajaba en una carreta chirriante para recoger las almas de los difuntos. Una serie de muertes, en una misma casa, podía ser interpretada como la visita del Ankou, un destino inevitable, en lugar de la obra de una mano humana. Además, la estructura social y administrativa de la región contribuía al silencio. Las comunidades estaban desconectadas entre sí. No existía una fuerza policial centralizada que compartiera información entre pueblos. Cuando Hélène Gégadot dejaba un empleo tras una estela de muertes, simplemente se trasladaba a la siguiente aldea, a pocos kilómetros de distancia, donde su reputación no la precedía. Era una extraña, una nueva cara con buenas referencias, y el ciclo podía comenzar de nuevo. Este aislamiento, combinado con la resignación fatalista ante la muerte y la ausencia total de herramientas de investigación, creó el ecosistema perfecto para que un depredador como Hélène prosperara. Era un fantasma que se movía a través de la niebla de la ignorancia y la superstición, y su veneno era tan invisible como las maldiciones que la gente temía. Tras dejar el presbiterio de Guernes envuelto en luto en 1835, Hélène Gégadot no se detuvo. No mostró remordimiento ni miedo. Simplemente recogió sus escasas pertenencias y continuó su peregrinaje mortal a través de la campiña bretona. Se convirtió en una plaga ambulante, una portadora de muerte que se infiltraba en los hogares bajo la apariencia de una sirvienta competente y piadosa. Su siguiente parada fue Boubry, donde entró al servicio de una viuda, la señora Kermoisen. En poco tiempo, la propia viuda y su hija sucumbieron a la ya familiar y agonizante enfermedad. De allí se trasladó a Locminé, al servicio de Marie-Jeanne Le Boucher. La historia se repitió con una precisión aterradora. La señora Le Boucher murió entre terribles sufrimientos. La constante en cada caso era la presencia de Hélène, siempre atenta, siempre cuidando a la víctima hasta su último aliento, y siempre siendo la principal beneficiaria de la confianza depositada en ella. Su rastro de veneno se extendió a Port-Louis y a Lorient, trabajando para diferentes familias, a menudo en conventos o para miembros del clero, lugares donde su aparente devoción era su mejor disfraz. En Auray, en la casa de la señora Lecoq, la muerte volvió a hacer acto de presencia. La regularidad de las tragedias a su alrededor era asombrosa, pero la falta de comunicación entre las localidades impedía que nadie conectara los puntos. Para las autoridades y los vecinos de cada pueblo, eran tragedias aisladas, brotes de una enfermedad cruel. Nadie imaginaba que la causa común era la mujer que preparaba la sopa. Con cada crimen exitoso, Hélène parecía volverse más audaz, más descuidada. El patrón era siempre el mismo. Llegaba a un nuevo hogar, se ganaba la confianza de la familia, y en cuestión de meses, o a veces semanas, alguien enfermaba y moría. Luego, tras un periodo de duelo teatral, Hélène anunciaba que debía marcharse.
a menudo citando su propio dolor o la necesidad de un cambio de aires. Dejaba atrás hogares destrozados, familias decapitadas y un miedo persistente a lo desconocido, para luego reaparecer en otro lugar, con una sonrisa afable y referencias impecables, lista para comenzar de nuevo su cosecha de almas. La década de 1830 se desangraba lentamente en la Bretaña rural, y con ella se desvanecían vidas en una bruma de enfermedad y resignación. Para las autoridades y los médicos de la época, las muertes eran tragedias aisladas, caprichos de un destino cruel o brotes de cólera y disentería, tan comunes en aquellos tiempos. Pero en el epicentro de esta cadena de desgracias se movía una figura silenciosa, una sombra servicial, Hélène Gégadot. Su paso por los hogares de Guernes, Boubry y Locminé dejó un rastro de tumbas frescas que nadie supo conectar. Eran rostros que la historia casi olvida, consumidos por un veneno invisible y una confianza fatal. Pensemos en la familia Ledrogo. Hélène llegó a su casa como una bendición, una trabajadora incansable. Poco después, la señora Ledrogo, su padre y su madre, cayeron enfermos con violentos dolores de estómago. Murieron en una agonía que el médico local diagnosticó como un mal gástrico fulminante. Hélène lloró con una convicción escalofriante junto a los ataúdes, aceptando las condolencias de los vecinos que admiraban su fortaleza. Este era su método, perfeccionado en la oscuridad de la ignorancia médica. El arsénico, el polvo de herencia, era su pincel, y las vidas humanas, su lienzo. La ausencia de autopsias sistemáticas y la facilidad con la que se podían atribuir los síntomas a dolencias comunes eran su mejor coartada. Psicológicamente, esta etapa fue crucial para ella. Cada muerte no descubierta reforzaba su sensación de poder y su desprecio por la vida humana. No se trataba solo de pequeños robos. El acto de matar se había convertido en una compulsión, una afirmación de su control sobre el destino de quienes la rodeaban. Mientras Bretaña enterraba a sus muertos, Hélène Gégadot se movía al siguiente pueblo, al siguiente hogar, con las manos limpias y el alma cargada de secretos. Los rostros de sus víctimas se perdían en la niebla del tiempo, sus historias reducidas a una nota a pie de página en los registros parroquiales, sin que nadie sospechara que un ángel de la muerte había vivido entre ellos. Ningún secreto puede guardarse para siempre, por muy densa que sea la niebla que lo oculte. A medida que Hélène Gégadot continuaba su peregrinaje mortal a través de Bretaña, un patrón, aunque débil e informe, comenzaba a emerger. No era una evidencia forense, sino algo mucho más antiguo y persistente: el rumor. En la pequeña comunidad de Auray, donde sirvió en la casa de una viuda llamada Madame Le Fur, la tragedia volvió a golpear. La propia Madame Le Fur y su sobrina murieron en circunstancias idénticas a las de sus víctimas anteriores. Pero esta vez, algo fue diferente. Quizás fue la proximidad de las muertes, o la extraña coincidencia de que la única persona ilesa fuera, de nuevo, la devota criada. Los vecinos empezaron a hablar en voz baja en el mercado, en las puertas de la iglesia. Las palabras mala suerte y mal de ojo comenzaron a seguir a Hélène como una sombra. Un médico local, el doctor Pian de la Forest, sintió una punzada de inquietud. Había atendido a varias de las víctimas de Hélène en diferentes hogares y, aunque no podía probar nada, la recurrencia de los síntomas gástricos extremos en presencia de la misma mujer le pareció una coincidencia demasiado monstruosa. Expresó sus dudas a las autoridades, pero sin pruebas concretas. Sus palabras se disolvieron en el aire.
La sospecha, sin embargo, es un veneno en sí misma. Hélène, con su instinto animal para la autopreservación, sintió el cambio en el ambiente. Las miradas se detenían en ella un segundo más de lo normal. Las preguntas sobre su pasado se volvieron más insistentes. Su máscara de piedad comenzaba a agrietarse bajo la presión. Comprendió que su método, aunque efectivo, tenía una debilidad: la memoria colectiva de las comunidades pequeñas. No podía seguir matando en el mismo lugar por mucho tiempo. La creciente red de susurros la obligó a tomar una decisión. Antes de que las sospechas pudieran solidificarse en una acusación formal, antes de que el doctor Pijan pudiera convencer a alguien de exhumar un cuerpo, Hélène hizo las maletas. Desapareció de Auray tan silenciosamente como había llegado, dejando atrás un reguero de tumbas y una pregunta inquietante que flotaba en el aire. Una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Forzada a huir de la creciente red de rumores en Bretaña, Hélène Regado no cesó su actividad. Simplemente expandió su coto de caza. Se convirtió en un fantasma, una presencia nómada que se deslizó a través de las fronteras departamentales de Francia, demostrando una aterradora adaptabilidad. Dejó atrás los pequeños pueblos bretones y se dirigió a ciudades más grandes y anónimas como Nantes, Rennes y Lorient. En el bullicio de un entorno urbano, ella era solo una cara más entre la multitud, una criada buscando trabajo, su pasado convenientemente borrado por la distancia. Cada nuevo empleo era un nuevo comienzo, una página en blanco sobre la que podía escribir otra historia de devoción y servicio, una historia que inevitablemente terminaba con el mismo epílogo de agonía y muerte. Su modus operandi se mantuvo constante. Se ganaba la confianza absoluta de sus empleadores. Se convertía en una figura indispensable en el hogar y luego, cuando menos se lo esperaban, introducía el arsénico en la sopa, el vino o el caldo. La motivación parecía evolucionar. Si bien los pequeños robos continuaban, el acto de matar se había convertido en el motor principal. Psicológicamente, su compulsión se había arraigado profundamente. Era como si el acto de administrar la muerte le proporcionara una emoción, un sentido de dominio sobre los demás que su humilde posición social le negaba. Era la máxima transgresión, el poder absoluto ejercido en secreto. Durante casi una década, desde principios de la década de 1840 hasta 1850, este fantasma recorrió Francia. La falta de comunicación centralizada entre las gendarmerías locales fue su mayor aliado. La muerte de un niño en Rennes no tenía conexión alguna con la de un anciano en Nantes. Eran tragedias locales, dramas familiares aislados. Nadie podía ver el hilo invisible que las unía, un hilo que siempre conducía a la misma cocinera de rostro piadoso. Este periodo de su vida criminal es quizás el más escalofriante, no por la cantidad de víctimas, sino por la fría y calculada profesionalidad que demostró. Se había convertido en una maestra del engaño, moviéndose con la certeza de que era intocable. Un espectro letal que dejaba un rastro de dolor antes de desvanecerse para reaparecer en otro lugar, lista para comenzar el ciclo de nuevo. Para entender la longevidad de la carrera criminal de Hélène Regado, es fundamental analizar su mayor arma, la máscara de la bondad. No era simplemente una criada. Se esforzaba por ser la criada perfecta, la confidente, la enfermera devota. En los hogares donde sembraba la muerte, era conocida cariñosamente como la bonne Hélène, la buena Hélène. Esta dualidad es el núcleo de su horror psicológico.
Era capaz de preparar una sopa envenenada con una mano, mientras con la otra sostenía un paño frío en la frente de su víctima febril. Su actuación era impecable, llena de una aparente sinceridad que desarmaba cualquier posible sospecha. Los relatos de la época describen cómo cuidaba a los enfermos, que ella misma había envenenado, con una dedicación conmovedora. Se sentaba junto a sus lechos durante horas, rezando en voz alta por su recuperación, susurrando palabras de consuelo, mientras los espasmos del arsénico destrozaban sus cuerpos. Lloraba en sus funerales con un dolor que parecía más profundo que el de los propios familiares. Esta máscara no era solo una estrategia para evitar ser descubierta. Era una manifestación de una profunda patología. ¿Creía ella en su propia actuación? Es posible que en su mente retorcida, estos actos de cuidado fueran una forma de expiación, o más probablemente, una extensión de su poder. Al controlar no solo la vida y la muerte de sus víctimas, sino también sus últimos momentos y el duelo de sus familias, alcanzaba una forma de omnipotencia. En la casa de la familia Rabot, en Rennes, cuidó del pequeño Paul hasta su último aliento, después de haberle servido un postre envenenado. La madre, desconsolada, se aferró a la Bonne Hélène como su único consuelo, sin saber que estaba abrazando a la asesina de su hijo. Esta capacidad para compartimentar sus acciones, para vivir simultáneamente como un ángel de misericordia y un demonio de la muerte, es lo que la hace tan aterradora. Su rostro piadoso y sus manos amables ocultaban un abismo de malevolencia. La máscara de la Bonne Hélène era tan perfecta que le permitió operar a plena vista durante casi 20 años, convirtiendo cada hogar en el que entraba en un escenario para su macabra obra de teatro. En 1850, el destino llevó a Hélène Gégadot a la ciudad de Rennes, al servicio del profesor de Derecho Théophile Bidart de Lannoy. A sus 47 años, Hélène era la imagen misma de la eficiencia y la piedad. Su cabello canoso, recogido en un moño severo, y su comportamiento siempre devoto, le habían ganado la confianza de sus nuevos empleadores. Era, una vez más, el ángel del hogar. Pero bajo el velo de la normalidad, la compulsión oscura que la había gobernado durante 2 décadas comenzaba a agitarse. La casa de los Bidart era un remanso de orden y lógica, un mundo regido por la ley y la razón, un entorno peligrosamente diferente a los humildes hogares rurales, donde su rastro de muerte se había desvanecido con el tiempo y el miedo. Su objetivo esta vez fue otra sirvienta, una joven llamada Rose Tessier. Quizás fue por celos, por un desaire percibido, o simplemente porque el monstruo interior exigía ser alimentado. Fiel a su método, Hélène preparó un guiso, o quizás una sopa, sazonada con su ingrediente secreto. Rose enfermó violentamente, mostrando los mismos síntomas agónicos que docenas habían sufrido antes que ella. Vómitos, calambres insoportables, una sed ardiente. Hélène, la Sainte Vierge, se apresuró a cuidarla, mostrando una devoción conmovedora, limpiando su frente y susurrando oraciones. Pero aquí cometió su primer y último error fatal. El profesor Bidart no era un campesino supersticioso. Era un hombre de intelecto agudo, entrenado para ver patrones y diseccionar inconsistencias. Junto con un colega médico, el doctor Pinol, observaron la rápida y brutal decadencia de Rose, con una creciente sospecha. Los síntomas no eran los de una enfermedad común. Eran un calco de los descritos en los manuales de toxicología para el envenenamiento por arsénico. La piedad exagerada de Hélène, su insistencia en estar siempre al lado de la cama de la moribunda, ya no parecía un acto de caridad, sino una vigilancia macabra.
A diferencia de tantos otros antes que él, Vidar no sucumbió al pánico ni al dolor. En cambio, actuó. Cuando Rose Tessier exhaló su último aliento, los médicos, discretamente, tomaron muestras del vómito y del contenido de su estómago. Hélène, creyéndose una vez más invisible, no se percató de que la ciencia, por primera vez, estaba a punto de ponerle un rostro a la muerte que ella sembraba. La red, tejida durante 20 años con hilos de arsénico y mentiras, finalmente había atrapado a su propia tejedora. El análisis de las muestras tomadas del cuerpo de Rose Tessier fue rápido e inequívoco. El informe del laboratorio confirmó las peores sospechas del profesor Vidar. Contenían cantidades masivas de arsénico. La muerte no había sido natural. Había sido un asesinato. Con esta prueba irrefutable en la mano, las autoridades de Rennes iniciaron una investigación que pronto se convertiría en una de las más espeluznantes de la historia de Francia. El nombre de Hélène Gégadot, la piadosa cocinera, se convirtió en el epicentro de un terremoto judicial. Los investigadores comenzaron a tirar del hilo de su pasado, rastreando cada casa en la que había trabajado durante las últimas 2 décadas. Lo que descubrieron fue un patrón aterrador, una estela de muertes inexplicables que seguían a Hélène como una sombra. Dondequiera que iba, la gente moría. Familiares, compañeros de trabajo, incluso niños. La coincidencia era estadísticamente imposible. La sospecha dio paso a una operación macabra, a una escala sin precedentes. Las autoridades obtuvieron órdenes para exhumar los cuerpos de presuntas víctimas enterradas en cementerios por toda la campiña bretona. Equipos de excavadores descendieron a camposantos olvidados, rompiendo la paz de los muertos en busca de la verdad. El proceso era sombrío y metódico. Bajo la mirada de magistrados y médicos, los ataúdes eran izados desde la tierra húmeda. Al abrirlos, el aire se llenaba del olor de la descomposición y la tierra. Los patólogos forenses, armados con las técnicas más avanzadas de la época, como la prueba de Marsh, buscaban el rastro químico del veneno. Y lo encontraron, una y otra vez, en los restos de Marie-Jeanne Le Boucher, muerta en 1841, en el pequeño cuerpo de la niña Anne Le Four, fallecida en 1838. Cada exhumación positiva era un nuevo capítulo en la biografía secreta de Hélène. La tierra de Bretaña, que había guardado silencio durante años, estaba devolviendo a sus muertos para que contaran su historia. La verdad, literalmente, estaba siendo desenterrada. El número de víctimas confirmadas crecía con cada tumba abierta, transformando a la humilde sirvienta en la figura de una asesina en serie de una prolificidad casi inconcebible. La investigación ya no se trataba de un solo asesinato en Rennes, sino de desenmascarar a un monstruo que se había ocultado a plena vista durante una generación. Mientras los cementerios de Bretaña revelaban sus secretos y el peso de la evidencia en su contra se volvía aplastante, Hélène Gégadot continuaba con su vida, ajena a la red que se cerraba a su alrededor. Fue encontrada trabajando en otra casa de Rennes, manteniendo la misma fachada de sirvienta devota y trabajadora. Para sus nuevos empleadores, era simplemente Hélène, la mujer de mediana edad tranquila y eficiente. No podían imaginar que estaban compartiendo su hogar con la encarnación de la muerte. El 1 de julio de 1851, la justicia finalmente llamó a su puerta. No lo hizo con vacilación, sino con la fuerza y la certeza que le conferían las docenas de tumbas profanadas y los informes toxicológicos. Los gendarmes llegaron a la casa. Sus uniformes azules, un crudo contraste con la domesticidad de la escena. Encontraron a Hélène en medio de sus quehaceres, quizás puliendo la plata o preparando la cena.
inmersa en la rutina que le había servido de camuflaje durante tanto tiempo. El momento de su arresto fue un estudio de negación y arrogancia. Cuando el magistrado le informó de los cargos de asesinato, su reacción no fue de miedo o de culpa, sino de una indignación helada. Miró a los hombres de la ley con una expresión de incredulidad ofendida. ¿Yo? ¿Una envenenadora? Se dice que exclamó, su voz teñida de un desdén absoluto. Jamás he tocado siquiera una mosca. En ese instante, Helene se aferró al personaje que había perfeccionado durante décadas. La víctima, la mujer piadosa falsamente acusada. La Sainte Vierge mancillada por una calumnia monstruosa. No hubo lágrimas, ni gritos, ni confesiones. Solo un muro de negación impenetrable. Mientras la escoltaban fuera de la casa, con las muñecas probablemente atadas por primera vez en su vida, la noticia de su captura comenzó a extenderse, como la pólvora por Rennes. La incredulidad se apoderó de la ciudad. ¿Cómo podía ser? La cocinera que asistía a misa a diario, la mujer cuyo comportamiento era un ejemplo de rectitud. El ángel del hogar era ahora una prisionera, acusada de crímenes tan numerosos y atroces que desafiaban la comprensión. La máscara pública que Helene Llegado había llevado con tanto esmero durante toda su vida adulta se estaba desintegrando, revelando el vacío aterrador que se escondía debajo. El ángel había caído y su descenso al infierno terrenal de la justicia apenas comenzaba. Tras las rejas de la prisión de Rennes, Helene Llegado se transformó. La mujer aparentemente simple y devota desapareció, dando paso a una prisionera enigmática y silenciosa. Se convirtió en la araña atrapada en el centro de su propia red, inmóvil, observando a sus captores con una calma que helaba la sangre. Los interrogatorios comenzaron de inmediato, dirigidos por magistrados experimentados que creían haberlo visto todo. Pero Helene era diferente. Se enfrentaba no a una criminal común que se quiebra bajo presión, sino a una fortaleza de negación. Sesión tras sesión, el patrón era el mismo. El juez instructor, Faustin Elie, le presentaba las pruebas, una montaña de evidencia irrefutable. Le leían los nombres de sus víctimas, sus propios sobrinos, sus hermanas de leche, sus compañeros sirvientes, los sacerdotes que la habían acogido. Le mostraban los informes de los químicos que detallaban el arsénico encontrado en los cuerpos exhumados. Le describían el dolor y la agonía de aquellos que murieron bajo su cuidado. Ante cada acusación, Helene respondía con la misma frase, repetida como una letanía vacía. Soy inocente. Su comportamiento era un ejercicio de control absoluto. Permanecía sentada, erguida, con las manos probablemente cruzadas sobre el regazo, su rostro una máscara impasible. No mostraba remordimiento, ni tristeza, ni ira. Solo un desapego total, como si estuvieran hablando de otra persona. Negaba haber comprado arsénico, negaba haber cocinado las comidas fatales, negaba incluso conocer a algunas de sus víctimas más documentadas. Su memoria era selectiva y conveniente, un laberinto sin salida para los investigadores. Este silencio obstinado era su última arma. Al negarles una confesión, les negaba la comprensión. Los magistrados tenían el cómo, pero el por qué permanecía encerrado en la impenetrable oscuridad de su mente. ¿Era por dinero? Apenas robaba. ¿Era por poder? Quizás. ¿O era por un placer sádico? Una necesidad de observar el sufrimiento que ella misma orquestaba. Helene no ofrecía ninguna pista. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Era el silencio de un depredador que no siente la necesidad de justificar su naturaleza. El silencio de un abismo psicológico
que desafiaba toda lógica y empatía humana. Los investigadores se encontraron frente a un vacío, un agujero negro de la moralidad. La araña no hablaría, dejaría que su obra hablara por ella. El 6 de diciembre de 1851, las puertas del Tribunal de Rennes se abrieron para dar paso a uno de los juicios más espectaculares que Bretaña jamás hubiera presenciado. El aire estaba cargado de una mezcla de morbo, miedo y una insaciable sed de justicia. En el centro de todo, Hélène Gégadot, vestida con el tradicional atuendo bretón, una cofia blanca, enmarcando un rostro que se había convertido en una máscara de piedad impasible. Para el público, era difícil conciliar la imagen de esta mujer devota que rezaba en voz baja, con la del monstruo que la fiscalía se disponía a desenmascarar. El fiscal, un hombre llamado Mereur, no perdió el tiempo. Su discurso de apertura fue una obra maestra de la retórica forense, pintando un retrato de Hélène, no como una simple asesina, sino como una encarnación del mal doméstico, un ángel exterminador que se había deslizado en los hogares de Bretaña bajo el disfraz de una sirvienta leal. El juicio se centró únicamente en los crímenes más recientes, los 3 asesinatos y los 4 intentos de asesinato en Rennes, ya que la ley de prescripción protegía a Hélène de los casi 30 asesinatos anteriores que se le atribuían. Aún así, la evidencia era abrumadora. El químico Faustino Malaguti subió al estrado, explicando con precisión científica cómo había detectado cantidades letales de arsénico en los restos exhumados de las víctimas y en los vómitos conservados. Su testimonio fue frío, clínico y devastador. Luego vinieron los testigos, los supervivientes, los familiares de los muertos. Sus voces, rotas por el dolor, llenaron la sala del tribunal con relatos escalofriantes de enfermedades súbitas, de la sopa mortal de Hélène, de sus extrañas predicciones y de su inquietante calma ante la muerte que ella misma provocaba. La defensa de Gégadot, liderada por el abogado Magloire d'Orange, parecía impotente. Intentaron presentarla como una mujer simple, quizás neurótica e histérica, pero no una asesina calculadora. Hélène misma, cuando se le dio la oportunidad de hablar, negó todas las acusaciones con una firmeza que algunos confundieron con inocencia y otros con una audacia diabólica. Declaró: «Soy inocente ante Dios». Pero a medida que los días pasaban y las pruebas se acumulaban, su aura de piedad comenzó a resquebrajarse, revelando la fría oscuridad que yacía debajo. El juicio se había convertido en un teatro del horror, y Hélène Gégadot era la protagonista indiscutible, esperando el acto final. Tras una semana de testimonios desgarradores y pruebas científicas irrefutables, el momento del veredicto había llegado. El 13 de diciembre de 1851, el jurado se retiró a deliberar. La sala del tribunal contenía la respiración. Cada segundo de espera se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Aunque el resultado parecía una conclusión inevitable, la formalidad del proceso mantenía a todos en vilo. Hélène Gégadot, sentada entre 2 guardias, no mostraba emoción alguna. Su rostro seguía siendo una fortaleza inexpugnable, sus manos entrelazadas en su regazo, como si estuviera en una misa dominical y no esperando un juicio que decidiría su vida o su muerte. Cuando el jurado regresó, el silencio se hizo tan profundo que se podía oír el crujido de la madera del suelo. El presidente del jurado se puso en pie, con una hoja de papel temblando ligeramente en su mano, y pronunció la palabra que sellaría el destino de Hélène: culpable, culpable. La palabra resonó en la sala como un trueno,
Un murmullo colectivo recorrió la multitud, una mezcla de alivio y horror. Hélène, por primera vez, pareció reaccionar. Un leve temblor recorrió su cuerpo, y sus ojos se abrieron un poco más, pero no pronunció ni una sola palabra. No hubo llanto, ni súplicas, ni ira. Solo un silencio gélido que era, en sí mismo, más aterrador que cualquier arrebato. El juez, con la solemnidad que exigía la ocasión, procedió a dictar la sentencia. Citando la monstruosidad de sus crímenes y su total falta de remordimiento, la condenó a la pena capital. La sentencia de la corte era la muerte por guillotina. En ese instante, una sombra invisible pareció descender sobre Hélène. La guillotina, el rasoir nacional, era el símbolo final y brutal de la justicia del Estado. Su nombre solo evocaba imágenes de terror y finalidad. Para Hélène, ya no era una abstracción, sino una realidad inminente. La mujer que había traído la muerte a tantos hogares, ahora se enfrentaba a su propia cita con la aniquilación mecánica. Mientras los guardias la agarraban suavemente por los brazos para escoltarla fuera de la sala, su mirada se perdió en la distancia. El teatro del horror había terminado, y ahora comenzaba la larga y solitaria espera en el corredor de la muerte. La sombra de la guillotina se cernía sobre ella, una promesa de acero, y un final sangriento para una vida dedicada a esparcir veneno. En la fría celda de la prisión de Rennes, el tiempo para Hélène Gégadot se había reducido a un puñado de semanas. Los días transcurrían en un silencio monástico, roto solo por los pasos de los guardias y las visitas del capellán de la prisión, el abbé Tiercelin. Este hombre de fe se encontró ante la tarea monumental de alcanzar el alma de una mujer que parecía haberla sellado con acero. Al principio, Hélène se mantuvo firme en su inocencia, pasando horas en oración, aferrándose a su rosario como si fuera un salvavidas en un océano de condenación. Proclamaba que perdonaba a sus acusadores y que se encontraría con sus víctimas en el cielo, donde se revelaría su inocencia. Sin embargo, a medida que la fecha de su ejecución se acercaba, el 26 de febrero de 1852, la armadura de Hélène comenzó a mostrar grietas. La certeza de la guillotina, la finalidad de su destino, pareció erosionar la fortaleza de sus negaciones. Bajo la paciente y persistente guía del abbé Tiercelin, Hélène finalmente se derrumbó. En una serie de confesiones susurradas en la penumbra de su celda, el dique se rompió. Admitió no solo los crímenes por los que fue condenada, sino un torrente de otros envenenamientos a lo largo de su vida. Confesó haber matado a su propia hermana, a niños, a sacerdotes, a cualquiera que se interpusiera en su camino o simplemente tuviera la desgracia de despertar su ira. Describió cómo mezclaba el veneno en la sopa o el vino, observando con una calma aterradora cómo sus víctimas sucumbían al tormento. Dijo que una fuerza oscura, un demonio, la había poseído desde la infancia, obligándola a matar. ¿Era un arrepentimiento genuino en busca de la absolución divina o la última manipulación de una mente maestra en el engaño? Nunca lo sabremos. En la víspera de su ejecución, se le permitió una última comida. Pidió una simple salchicha con repollo y un vaso de vino tinto. Comió con aparente tranquilidad. Esa noche, escribió una carta final, una mezcla de piedad y autojustificación. Al amanecer, el abbé Tiercelin llegó para darle la extremaunción. Hélène Gégadot, la envenenadora de Bretaña, se arrodilló y rezó su última oración, preparándose para encontrarse con un juicio mucho más allá del de los hombres. La mañana del 26 de febrero de 1852 fue fría y gris, un telón de fondo apropiado para el acto final
en la vida de Hélène Gégadot. Una multitud considerable se había reunido en el Champ de Mars en Rennes, un mar de rostros curiosos y sombríos, esperando el espectáculo de la justicia. Escoltada desde su celda, Hélène caminó hacia la guillotina con una compostura que asombró a los presentes. Vestida de negro, con su cabeza cubierta por un velo, parecía más una viuda en un funeral que una condenada a punto de morir. Rechazó el tradicional vaso de ron que se ofrecía a los condenados y subió los escalones del patíbulo sin ayuda. Sus últimas palabras, dirigidas al sacerdote que la acompañaba, fueron una súplica final: «Padre, rece por mí». Momentos después, la cuchilla cayó, y la vida de la envenenadora en serie más prolífica de Francia llegó a un final abrupto y sangriento. Pero su muerte no silenció la historia. Por el contrario, la amplificó. El caso de Hélène Gégadot dejó una cicatriz indeleble en la psique francesa. Se convirtió en una leyenda negra, un cuento con moraleja sobre el mal que puede acechar tras la fachada más humilde y piadosa. El término Gégadot se convirtió en sinónimo de traición doméstica. El caso también tuvo un impacto tangible en la ciencia forense. El uso magistral de la toxicología en su juicio, particularmente la prueba de Marsh para detectar arsénico, estableció un nuevo estándar para las investigaciones criminales y dificultó que futuros envenenadores operaran con la misma impunidad. Psicológicamente, Hélène sigue siendo un enigma. ¿Qué la motivaba? No era el dinero, ya que rara vez robaba a sus víctimas. No era la pasión, en el sentido tradicional. Los analistas modernos sugieren una combinación de un trastorno de personalidad narcisista maligno y una psicopatía profunda. Parecía obtener un poder y una satisfacción perversos al controlar la vida y la muerte, al observar el sufrimiento que infligía mientras ella misma ofrecía consuelo. Era el máximo acto de poder para alguien que, como sirvienta, ocupaba uno de los peldaños más bajos de la sociedad. El arsénico que usó fue simplemente su herramienta. El verdadero veneno era la oscuridad dentro de su alma. Hoy, el eco de sus crímenes aún resuena. La historia de Hélène Gégadot es un recordatorio eterno de que los monstruos más aterradores no siempre acechan en las sombras. A veces son los que te sirven la sopa.